Bueno, hola Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Bien. Bueno, yo les quiero presentar a Elizabeth Qualio, que es una amiga y colega que conozco hace muchísimos años, residente de Ushuaia, alguien que se ha dedicado toda la vida al textil, desde la tejeduría, desde la investigación, ha sido premiada con una obra en el Salón Nacional en 1998 y sigue investigando en forma permanente. Es algo que me admira. Sí, el tema de la investigación es todo un tema porque a mí me da cosita porque los que investigan son los investigadores con un método científico, digamos. Y lo que hacemos, que ahora ya es todo un abordaje de la obra, eh, tiene que ver con buscar información, encuadres, antecedentes. Eh, en mi caso particular fue que cuando me inicié, como seguramente la mayoría o todas de mi generación al menos, no había información sobre textiles, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? El textil lo encontrabas, por ejemplo, si te interesaba el textil regional, en un museo haciendo un marco a la vitrina de cerámica, pero no el textil, ¿no? Como lenguaje legitimado. Entonces había que buscar y buscar. A mí me llamaba mucho la atención que en los libros te decía que, suponte, en relación al textil en América Latina, el textil andino, que es el que a mí tanto me identifica, decía, bueno, porque hay unas piezas maravillosas y que son el sumum de bla, 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 pero no estaba la imagen. La imagen aparecía algo, un textil bastante sencillo o tosco. Entonces yo decía, ¿qué quiere decir esto? Claro, esas piezas a las que hacían referencia en esos libros estaban en museos privados. Claro. Estaban en otros lugares de Europa. Bueno, eso, digamos, llevó a que uno tuviera que hacer todo un recorrido, ir hilvanando la información. No había mucha información veraz. Pero también, claro, si uno empieza a ver en el tiempo en qué año surge la antropología, en qué año se desarrolla la antropología en Argentina, en qué décadas empezamos a ver publicaciones a las que tenemos acceso. Bueno, en realidad eh, ahí entiende el por qué había que ir y buscar y buscar. Después también favorecidas por personas maravillosas como Isabel Iriarte, Ruth Corcuera, bueno, ahora hay un montón, dije dos, pero en realidad son un montón, en distintas provincias también, y toda esa información sumado a las redes y a toda la cuestión tecnológica que estamos atravesando, hizo que fuera mucho más fácil el abordaje. De igual manera hay que buscar, hay que enhebrar. Hay una docente que habla de investigaciones blandas, que son, digamos, también en una charla que tuvimos en una clínica con De Michelis aparece este concepto y Emilia es la que trae este concepto de investigaciones blandas, porque si no parece que todos somos investigadores, cosas que yo hago una diferencia. Me encantaría tener recursos que tienen. Claro. Qué lindo. Y a mí me parece interesante, si inclusive hasta Celestina también, que hace Sí, recopilación, que en este momento también es un gran referente para la gente que empieza con el textil, haciendo recopilación e investigación de piezas casi arqueológicas, ¿no? sí, en realidad, mira, ahora es una pena, no me salen, pero hay mucha gente, también hay trabajos muy interesantes desde otros países de América Latina, como Chile, que, bueno, ellos le han dado una difusión y hay investigadoras formadas Como en Bolivia. en Bolivia también, y Bolivia, si te metes en, bueno, en fin, hay.
hay mucho más acceso. De igual manera, así como hoy uno no concibe hacer una obra sin una bitácora que acompañe todo el proceso, para algunos, entre los que me incluyo, es muy importante saber, bueno, cómo se usó determinado recurso, incorporar toda la información que ya hay, que ya recorridos que hicieron otras personas en comunidades, en ciudades, que, porque hay que volverlo a hacer, porque también en una época aparecía alguien y era como que era la primera y en realidad hoy por suerte eso ya se venció y hay mucha gente haciendo muchas cosas. Bueno, es la única manera de difundirlo también y que no se pierda. Claro, Ya hay mucha gente haciendo que se y estudiando. desarrolle. Sí, Claro, sí, 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 sí. sí. Y también tiene que ver con el concepto de que también yo adhiero, ¿no? Este paradigma de que no hay un artista o una artista consagradísima y el resto no le llega a Claro, los tobillos, no, sino que hay miles y cientos y no sé qué cantidades de personas produciendo, dedicados a la práctica del arte textil en este caso, pero podemos hablarlo también en otras disciplinas. Y entonces, bueno, se derribó ese concepto de los consagrados o las consagradas y el resto no. Ahora, insisto, hay mucha gente haciendo muchas cosas maravillosas y convivimos todas está y buenísimo. todos. Está buenísimo porque de alguna manera es, bueno, abrir el juego para que todos puedan desarrollar su creatividad, aprender técnicas, como aprender, eh, capacitarse para llegar a una obra de arte o a un textil de muy buena calidad. A mí me gustaría también que me cuentes un poco cómo es tu recorrido a través de los barracanes y de las sublimbres y cómo es tu búsqueda ahí, por dónde vas. Sé que vas por ahí, pero que me lo cuentes. A mí y a los chicos los que nos están viendo. Eh, bueno, yo considero que por respeto a los que hicieron antes que yo lo que hicieron, y yo tomo un recurso técnico, tomo un saber que puede venir de la industria o puede venir de una familia, de una comunidad. Me gusta primero conocer algo más, saber, tener un marco, un encuadre. Yo no trabajo tampoco con el concepto del arte como objeto. Eh, Hay un objeto final, pero es circunstancial y es parte de muchas otras cosas que pasan en el camino. Eh, y después, en realidad, el objeto también me interesa como esto de dar y recibir, de que vaya teniendo una vida propia y le van pasando cosas, ¿no? Ya desvinculado. Entonces, a mí me gusta mucho cruzar, soy una gran enamorada de los textiles surandinos, eh, tanto etnográficos y algunos ancestrales también. Me siento muy identificada. A veces la gente me plantea, bueno, pero vos vivís en la Patagonia, tendrías que ir por el mapuche. Yo adoro el mapuche, pero no, su forma no es lo que a mí digamos, no es lo que yo tengo que hacer. Yo siento que tengo que hacer otras cosas que tampoco son tan racionales. Hay un punto donde uno racionaliza lo que le va surgiendo, pero es más una pulsión que va apareciendo y uno responde a eso. Es hermoso también. Y me gusta cruzar algunos recursos técnicos antiguos que yo no conocí, que ya tienen su identidad y la mirada más, más propia que tiene que ver con que vivo en una ciudad, con que, bueno, esta mirada más contemporánea, ¿no? Entonces, había empezado a trabajar en telar
de cuadros, a cruzar dos técnicas, que son las gasas, el tejido de gasas, eh, digamos, sobre todo con la mirada en las gasas Chancay, si bien hay gasas en muchos lugares del mundo, y a veces observo que como yo abordo la gasa, está más asociada a la gasa mexicana que a la Chancay, pero yo empecé desde ahí, me enamoré desde ahí con la gasa, y después con otra de las telas que me fascina, que es el barracán tradicional, como le dicen en la Puna, o picote, como le dicen en los valles calchaquíes, que es un motivo dentro de las telas de barca. Hablando de eso de los motivos, me gustaría que nos cuentes qué es la teoría del ligamento. La teoría del ligamento. Es otro gran amor que tengo. Somos dos. Sí. En relación a la teoría de ligamentos, hay que hablar de Europa. Digamos, si yo me posiciono desde América Latina, no necesito la teoría del ligamento, ni siquiera existe. No se puede trasladar la teoría del ligamento a los textiles americanos, para nada, porque son dos modos de abordar el mundo diferentes. En cambio, desde Europa recibimos esto. Yo lo más profundo que pude hacer en ese sentido fue, bueno, antes de los años 90, cuando en este país había una industria textil, en el Instituto Textil Argentino, con un señor Rouco, creo que era el apellido, hice unas capacitaciones muy interesantes, estaban destinados al tejido industrial, y entonces es ahí donde la teoría del ligamento se ha desarrollado mucho. Mira, te lo voy a responder con una anécdota. En uno de los primeros libros sobre teoría de ligamentos, que surgió en Alemania, si no recuerdo mal en el 1600, surge porque un maestro tejedor estaba muy enojado porque en su región se hacían unos textiles más bien vastos, muy sencillos, y muy pocos textiles con dibujos, brocados y estructuras complejas, ¿no? Mientras que en una ciudad cercana, eh, en una localidad cercana, había un desarrollo textil importantísimo. Entonces él se da cuenta que la razón era que los maestros tejedores de la región donde él vivía no querían compartir la información. No la querían compartir, querían ser los únicos en saberla, pero eso hacía que no se pudiera vender porque muy pocas personas la conocían. En cambio, en el otro, en el otro estado, sí, era un saber que circulaba. Entonces, lo que él hizo fue escribir, hacer dibujitos, cuadraditos y con colores y trasladar toda esa información. Consiguió a alguien que de alguna manera también le reprodujera algunos de estas publicaciones que tenía mucho dibujo, obviamente, ¿no? Entonces, para alguien que tenía entrenado el ojo y sabía de tejidos, podía interpretarlo sin necesidad de tener que leer. También tenía texto, pero eso es circunstancial. Y bueno, eso me pareció maravilloso, ¿no? Que el objetivo es difundir y formar, ¿no? Es como en cualquier disciplina hoy, no sé, podés ir a un taller de carpintería, pero también tenés videos sobre cómo hacer tal encastre Claro, sí, sí, y sí, tenés sí. manuales, ¿no? El acceso a la información, eh, hacerla pública y compartir. Exacto. Con otros colegas, porque no es que gente que se dedicaba, o sea, la agricultura empezó a tejer, sino los mismos tejedores tuvieron mayor formación. Bueno, sin olvidarnos que fue uno de los primeros sindicatos más fuertes de toda Sí, Europa, claro. el de los tejedores. Sí, sí. Después el de los tintoreros, pero primero el de los tejedores que marcaron el camino de todos los sindicatos antes de la Revolución Industrial. Claro.
Bueno, yo te quiero agradecer profundamente que estés acá en Altavia, que estés conmigo y todos estos días que compartimos que fueron amorosísimos. Bueno, Así muchas que espero que gracias. vuelvas y a seguir haciendo los reportajes. Ah, sí. Bueno, Este, gracias. Me es- sorprendiste con esto, pero bueno. bueno, a mí me gustaría, pues, yo haría muchos más. Te preguntaría muchas cosas, porque conozco de tus saberes, y vos de los míos, entonces Ujú, seguiría, pero la gente se me parece que está se bien. aburre con tanto. Así que disfruten este poquito.